se ve. Genial. Voy a ver si me uno del celular también para que me puedan escuchar. No tengamos el problema del otro día. Hola. ¿Me escuchan? Sí, se Sí, se escucha bien. escucha. Sí, profe. Voy a bajar. Se escucha con eco igual, pero capaz que es así. Hola. Buen ¿Ahí día. me Sí, yo también escuchan, escuchaba ahí chicos? corrigiendo. ¿Me escuchan bien? Ahora sí. Está, genial. Porque estoy poniéndolo en el celular para que ustedes me escuchen y además puedan ver la pantalla compartida en la computadora, para evitar lo de ayer, digamos. Lo de ayer, lo del otro día, ¿lo entendieron, no? Está. ¿Ahí ven la pantalla también compartida? Sí, profe. Está, Sí. bárbaro. Lo que les pido es cuando hablen del Zoom, hablen fuerte y claro porque están del celular y se escucha menos, pues si no acopla, entonces tuve que bajar el volumen de acá, del equipo de acá. ¿Está? Van a escuchar bien cuando me mueva y demás, así vamos a evitar el problema de la otra vez. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Con frío. Si pueden, sí. Si ven que hay problema con el Wi-Fi, pasen a papelito y lo firmo. Porque sí sé que hoy de mañana temprano, desde hoy de temprano está con problemas el Wi-Fi. ¿Ah? Así que, suyo. Bueno, muchachos, arrancamos con lo que quedamos la clase pasada. ¿Se acuerdan que lo último que vimos la clase pasada, voy para atrás, no, para atrás, ahí, había sido los caracteres de las cooperativas, ¿verdad? ¿Nos quedamos en eso? ¿Vimos todos? Llegamos a ver hasta el último, ¿no? Se ve muy clarito esto. Llegamos a ver hasta el último. Entonces hoy quedaba empezar con acto cooperativo y bueno, y vemos unas otras cuestiones del contrato de cooperativa, que la idea un poco es esa, elementos, bueno, conceptos más generales del contrato en sí mismo, ¿no? Los elementos del contrato, vamos a hablar un poquito de eso, de nulidades, vamos a hablar, y si nos da el tiempo, veremos cómo llegamos, a hablar un poco de la constitución, de la sociedad cooperativa en formación, lo que podamos ver. Si no, seguimos la clase que viene con estos temas más generales. ¿Sí? Entonces, nosotros ya sabemos lo que es una cooperativa, ¿no? Sabemos qué era una cooperativa. ¿Sabemos? ¿Mm? ¿Sabemos lo que es una cooperativa o no? Si era una sociedad o una asociación, pero nunca al final, como su sentido de definición no tenía, que la finalidad en realidad de la cooperativa era tiene fin de lucro, pero Perdón. hacer de todo, en realidad siempre hay como una fin de lucro mínimo, son satisfacer las necesidades, brindando los servicios de la forma más barata y eficiente posible. Mm. O sea,
acceder a una vivienda de forma rápida y más barata, o de servicios, de consumo, etc. Bien, ¿cómo era tu nombre? No sé si me lo habéis dicho. Paola ¿Apellido? Pellegrini. ¿Alguien más que quiera complementar lo que dice el compañero? Allá por el Zoom. No sé si lo escucharon, pero él hizo una definición de la cooperativa, básicamente apuntando a la finalidad, diciendo que no hay fin de lucro, si bien puede haber algún lucro, y después viendo un poco o analizando los servicios que se prestan, que debería prestarse de forma barata y eficiente, y que dependía de la modalidad del servicio que se dé, la modalidad de cooperativa de la que se hable. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿No? Es una gestión democrática. Eso es uno de los principios y sí, se basa en la gestión democrática de sus socios. Bien. Recordame tu nombre. Ailem, apellido. Polero, Decime en el Zoom. Profesora, polero. No, Polero. Dame un segundo antes la persona que me dijo profesora que estaba hablando otra compañera acá. ¿Tu apellido? Dale. La ayuda mutua y sí, perfecto, perfecto. Acá en el Zoom que me estaban levantando la mano. sí, yo, Chiribao, profesora, que habíamos dicho Dale. que la finalidad principal era satisfacer las necesidades económicas y sociales de todos los que la componen. Perfecto. ¿La escucharon? Capaz que en el fondo no. Que la idea o el objetivo era satisfacer las necesidades económicas o culturales de toda esa agrupación de personas. Bien, bien. Y por ahí ya habíamos empezado a hablar un poco de los principios. ¿Se acuerdan que había? Dijo la compañera que habló en el Zoom, gestión democrática. Pero además había otros 6 principios más, que son los que en definitiva van a definir a la tenemos que controlar, y de hecho el órgano de control los controla, valga la redundancia, ¿qué eran? Puertas abiertas, control y gestión democrática, Que tiene que haber educación. educación, capacitación cooperativa, somos 4, autonomía e independencia, 6, participación económica, y 7, eso es característica, no principio. O sea, es una consecuencia de los principios, pero es un carácter, falta otro. Cooperación entre cooperativas y no sé si lo dijimos o llevo mal, compromiso con la comunidad. Sí, me parece que ahí la cuenta me quedó media rara. O dije, habíamos ya dicho 1 y lo volvimos a decir, me parece, y por eso me quedó, sí, pero son 7. Bien, y después venían los caracteres que estaban vinculados un poco a todos los principios, que lo básico era la igualdad de socios, un socio, un voto, que eso era como la definición. Y bueno, y lo otro que lo distingue más de las sociedades comerciales, ¿qué era? ¿Y eso qué implicaba? ¿Qué carácter generaba? ¿Qué pasaba? Por la libre adhesión, la puerta abierta, digamos, la entrada y salida. El capital, no el patrimonio. El capital que, ojo, puede ser una confusión común, pero el patrimonio tiene varios asientos o conceptos que vos entras dentro del patrimonio. Uno de ellos es el capital, tenés otros, ajustes al patrimonio, resultados acumulados, es como un poco más amplio que el capital. Lo que varía en este caso, sí, a la larga varía también el patrimonio, pero en definitiva concretamente es el capital, que es pongo plata, devuelvo el aporte, pongo plata, devuelvo el aporte, porque entran y salen. Y también la variabilidad e ilimitación, ¿está bien? Ilimitado, pues está, quedó raro. Y el número de socios ilimitado. ¿Está? Esos como los grandes caracteres, si bien había otros tantos. O sea que hoy ya sabemos los principios que le aplican, las características que tienen, para poder distinguirlo de repente de otras formas asociativas, principalmente de la sociedad comercial. Y bueno, y sabemos la normativa que le rige y el derecho que le aplica. ¿Se acuerdan del artículo 3 que hablamos? Normas cooperativas, derechos y principios, ley de sociedades comerciales. Entonces ahora vamos a empezar como a meternos de a poquito un poco más en la vida o el funcionamiento de la cooperativa. Vamos a hablar un poco del nacimiento, digamos. Pero antes el concepto de acto cooperativo, que es importante porque nos permite entender todo esto que vamos a seguir hablando, digamos. ¿Tá? Porque es un concepto que rige a las cooperativas y es un
un negocio jurídico específico vinculado con la cooperativa y que lo regula la ley. Y por eso es importante conocer qué es y saber qué es. Y después vamos a arrancar a esto que les digo, a ver el nacimiento de la cooperativa para después en el curso seguir viendo el desarrollo y bueno, ¿tá? Entonces, es importante saber lo que es el acto cooperativo. El acto cooperativo está definido en la propia ley de cooperativas, como ven ahí en el artículo 9. ¿Y a qué refiere? No tiene mucha complejidad. La ley define un acto cooperativo como los actos que realiza la cooperativa, cualquier negocio jurídico que realiza la cooperativa, pero ¿qué es lo que lo define? Por el sujeto que lo realiza y con quién lo realiza. Es decir, para hablar de acto cooperativo, la definición de acto cooperativo depende de los sujetos que participan en ese acto o negocio, y eso es lo que le da la calidad de cooperativo. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que toma en cuenta la ley? Vuelvo a decirles, los sujetos, los participantes de ese acto. ¿Y quiénes tienen que ser para que yo diga que es un acto cooperativo? Los que ven ahí, son los actos realizados entre la cooperativa y sus socios, ¿no? El aporte, yo voy a un aporte, pongo plata, capital en la cooperativa, eso es un acto cooperativo, es un acto jurídico, música de fondo, entre la cooperativa y el socio. O sea, y es en sentido amplio, cualquier acto cooperativo, cualquier negocio que se celebre entre la cooperativa y su socio, por esos sujetos que participan, es un acto cooperativo para la ley. ¿Y qué implica? Que se rige por la ley, ¿no? Y con las particularidades de la ley. Después, Doctora, sí. esto es siempre en cumplimiento del objeto social de la cooperativa. A ver, si tengo una cooperativa de ahorro y crédito y la cooperativa celebra un contrato de compraventa, yo qué sé, de la sede social con uno de los socios, no es un acto cooperativo, es un negocio civil nomás. Bueno, es una buena pregunta. Lo que pasa que ahí sí, no es en cumplimiento de su objeto, pero no deja de ser un acto entre la cooperativa y un socio. Entonces podría entenderse como un acto cooperativo, porque es un acto jurídico en sentido amplio, y como los sujetos que participan están participando la cooperativa y sus socios. ¿Me explico? Va más allá del acto en sí mismo, sino de los sujetos. Entonces la ley lo define por ahí. Bien. Pero lo más típico es que sí, que se trate del objeto de la cooperativa que se está desarrollando. No es tan común todo eso otro. ¿Sí? Porque tampoco acá estamos definiendo que sea un acto civil o comercial, por ejemplo. Estamos diciendo que es un acto cooperativo. Y la ley dice, bueno, un acto cooperativo es esto. ¿Quién lo define? Los sujetos que participan. Por ejemplo, ¿levantaste? Sí. Dale. Igual sí dice que tiene que ser el cumplimiento de los objetos. Dice al final, está bien. Me lo comí. Sí. Está. Pero no, igual, por ejemplo, una compraventa que yo celebre, un acto dispositivo, llamémosle, ¿no? Compraventa, que yo celebre entre la cooperativa y el socio, por ejemplo, para hacer un aporte de una casa, un inmueble. Quiero aportar un inmueble, ¿no? Vos para aportar un inmueble, como pasa en las sociedades comerciales, no es aporto y listo. No digo, toma, te doy el inmueble. ¿Qué tengo que hacer para aportar un inmueble? Para vender un inmueble. ¿Qué requiere? Una compraventa de un inmueble. Negocio jurídico de compra-venta. ¿Y cómo lo hago cuando es un inmueble? Título y modo. En escritura pública. Ahí va. O sea, eso rige la norma del Código Civil. Escritura pública. ¿No? Sin embargo, como es un negocio de aporte y lo hago el socio con la cooperativa, más allá de que sí se regule por el Código Civil, sí se trate quizá de la entrega de un acto dispositivo de un inmueble, ¿no? Porque transmito la propiedad mía de un inmueble a otro sujeto a cambio de algo, una participación social. Eso, más allá de que tiene sus reglas y de que se aplica con el Código Civil, también se ve que van a hacer algún escenario o algo, porque... por los de Zoom capaz que no escuchan, pero tenemos acá como fuerte música y alguien hablando con micrófono parece, y está como que me está distrayendo un poco.
Claro, sí, pero ¿qué hacen actos ahora temprano? Yo tengo que ir a las 12. ¿A las 12? Ah, pensé que era más tarde, porque generalmente ¿De qué? sí. Sí, pero si no, no, o sea, si no afectaría. Pero digamos, Ah, capaz que hacen algo. Sí, pues normalmente es de tarde lo que hagan y generalmente suspenden las clases. No sé si ya salió resolución, pero generalmente suspenden de tarde las clases. A las 18. Está claro, pero es de tarde generalmente, sí. Sí, ¿no? Está bueno, arrancan temprano hoy. Bueno, perdonen, ahí los de Zoom capaz que no escuchan eso, pero acá está como invasivo. Entonces, volvemos. Les decía, ese negocio que es civil, que es dispositivo, que ya lo conocemos, como tiene estas características, se entiende como un acto cooperativo. Yo hago una hipoteca, no sé, para favorecer a la cooperativa porque quiero que formen parte del aporte, estoy inventando algo, pero para que vean que es otro negocio civil. Y también, como es entre el socio y la cooperativa, es un acto cooperativo. O sea, es el negocio dispositivo tradicional, con las reglas tradicionales, obviamente si hay solemnidad, respetando la solemnidad que haya, como hablamos, compraventa de inmueble, escritura pública, no sé, aporta un establecimiento comercial, escritura pública también, pero considerando que estos sujetos que están participando es un acto cooperativo. ¿Tá? No deja de haber, o sea, no es que hay algún negocio particular específico que sea acto cooperativo, sino que depende de los sujetos que tiñe a ese negocio. Después, además del socio y la cooperativa, que es lo más común y lo típico, porque la cooperativa me da servicios a mí, ¿no? Y me asocio a la cooperativa por eso, y yo doy un aporte, y obviamente que voy a celebrar normalmente negocios, también se entiende que es un acto cooperativo cuando son actos realizados entre la cooperativa y los socios de su cooperativa socias. ¿Se acuerdan de que hablamos del principio de cooperación o colaboración entre cooperativas? Hablamos de la existencia de cooperativas de segundo grado o incluso ulterior, tercer, cuarto, porque eran cooperativas de cooperativas de cooperativas y ahí podemos seguir eternamente. Ahí hay un fenómeno asociativo entre cooperativas y eso implica que existan cooperativas socias. Entonces, si un socio de una cooperativa socia, por ejemplo, en una cooperativa de segundo grado, opera con otra cooperativa socia, también se entiende que es un acto cooperativo. ¿Tá? Una operación específica, concreta. No sé, una cooperativa de consumo, la cooperativa de consumo vieron que son como los supermercados, hablábamos otra vez de Comac, no sé, la cooperativa bancaria, o otros tantos que son más supermercados que venden bienes de consumo, de supermercado, de ropa, qué sé yo, electrodomésticos, vieron que venden un poco de todo. Y si ustedes pasan por la puerta y quieren entrar y van a comprar, pueden hacerlo, aunque no sean socios. O sea, cualquiera es una cooperativa, naturalmente opera con los socios directamente, más allá de que tenga sus socios, ¿no? Entonces, imagínense que ustedes no son socios de esa cooperativa de consumo, pero resulta que son socios de otra, y esas tienen una cooperativa de segundo grado en esas cooperativas de consumo. Entonces yo voy a comprar a la cooperativa socia, justo paso por Comán, no tengo nada que ver porque soy socio de la bancaria, pero ellos, no sé si existe una cooperativa de segundo grado entre ellas, pero imaginemos que existe la cooperativa representativa de las cooperativas de consumo, no sé, estoy inventando porque la verdad no sé si existe, pero por ahí sí. A Comac, dije que no era socio de Comac, bueno, voy a la que no soy socio, compro y yo no voy a ser socio por comprar en esa. Yo sigo siendo socia de la otra, que es socia de esa en una de segundo grado. Pero sin embargo, a pesar de que yo no soy socio de esa operación que yo hago, como yo soy socia de una cooperativa socia, entra en un acto cooperativo también. ¿Tá? Aunque yo no hice un aporte y no soy socia de esa cooperativa. Pero lo abarca también. ¿Por qué? Por los sujetos que participan. Puedo no estar de acuerdo. Eso. Podés no estar de acuerdo, pero es lo que dice la ley, pero podés. No, o sea, capaz que estoy equivocado. Probablemente estoy equivocado, pero yo, no. Pero yo creo que ahí participa un tercero. O sea, porque en esa operación de la compra de una cooperativa, que no es la mía, ¿no? Yo creo que participa un tercero porque en realidad no hay una relación jurídica entre... No porque es socio de una cooperativa socia, no de la cooperativa. Por eso.
sea, a mí, capaz que estoy equivocado. Dale. Ser socio de una cooperativa para mí no es estar sujeto continuamente a hacer actos cooperativos, porque si no, hago actos cooperativos siempre. Entonces, para mí, tiene que haber una relación entre la cooperativa, que yo soy socio, y mi acto con la otra cooperativa. Tiene que haber una relación, un objeto, una causa. Nada, capaz que, no sé si se me explica. Pero- A ver, no sé si te entiendo, pero sí, creo que sí. O sea, vos decís que no en un acto aislado, no, sino que tengo que trabar alguna relación. Sí, ¿Y qué creo. ejemplo se te ocurre? Y, por ejemplo, no sé, el socio de la... pues, yo soy socio de una cooperativa. Y entonces yo quiero trabar un negocio jurídico con la otra cooperativa. Entonces, tiene que haber una relación entre cooperativas y sus socios. O sea, no puedo pasar por... Generalmente hay convenios entre las cooperativas que están asociadas que le dan servicios a otros socios. Eso muchas veces pasa. Porque yo sí leo, por ejemplo, de los actos cooperativos en general, uno de los objetos, por ejemplo, es justamente darle, por ejemplo, no sé, un servicio al socio, por ejemplo, ¿no? Sí. Y ahí yo no veo un servicio, por ejemplo. Yo voy como cualquier tercero a comprar. No es que yo saco a crédito, por ejemplo. Claro, pero si vos sacás el crédito ya sos socio. Ah, sí, sí, pero... Entonces, acá el acto de comercio me dice entre la cooperativa y los socios de sus cooperativas socias. Entonces, ya ahí no sería socio de una cooperativa socia. Ya ahí, si yo saco el préstamo en una cooperativa de ahorro y crédito, me van a hacer aportar capital y voy a ser socio. Salvo que entre las cooperativas haya algún convenio, que puede pasar también, porque son socias y se le da algún servicio específico, eso también pasa a la cooperativa. Pero ese acto aislado, en este caso de la cooperativa de consumo, de repente, como es socio de la cooperativa socia de consumo, ese tercero tiene un descuento. Por ejemplo, pero no se transforma en socio. No, no necesariamente. Te puedo decir un ejemplo. Bueno, vos tenés que acreditar que sos socio de la socia, ¿no? También, no es que cae, ¿cómo sabe el otro? Obviamente que... hay una relación. Porque vos sos socio de o sea, la cooperativa es socia de la otra cooperativa. Entonces yo seguramente conozco quiénes son los socios de la cooperativa. No es aislado así. El ejemplo es, bueno, sí, no es que vos pasas por la puerta y listo. Y digo, ay, vengo a comprar y ya saben que... Pero generalmente hay convenios en ese caso, o no, pero vos sabés quién es el socio de la cooperativa. Porque si no, ¿cómo definís que es un acto de comercio? No cualquier tercero que caiga porque sí. En el ejemplo puede pasar que yo sea socio de una de consumo y compre en la otra. Y como son socias entre sí, es un acto cooperativo. Claro, y sí. Después tendrán algún acuerdo entre ellas o no. Pero sí yo sé que para definirlo como acto cooperativo, yo tengo que saber que ese que vino es socio de la otra. Eso sí. Si no, no sé, no lo puedo calificar porque no lo sé. Genial. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Todos? Y después los actos realizados por las cooperativas entre sí cuando se hubieran asociado. Ese convenio, por ejemplo, que les decía, entre cooperativas para atender o darle un descuento si fuera, o de repente algún servicio X a los socios de la cooperativa socia, ese convenio que se hace termina siendo también un acto cooperativo, porque la ley define que un acuerdo entre cooperativas socias también es un acto cooperativo. ¿Sí? O sea que en definitiva los sujetos que participan, más allá del negocio, más allá del negocio que lo conozcamos, que sea un acuerdo, que sea una compraventa, que sea lo que fuera, un negocio civil, ¿no? Una compraventa en la hipótesis de que sea un aporte, pero una compraventa en fin, más allá de aplicar las normas específicas del negocio por esta particularidad de los sujetos que están formando parte de ese negocio, la ley lo define como acto cooperativo. ¿No? Y entra por el artículo 9 de la ley. ¿Sí? Bueno, ahí lo que les dije en el primer punto es lo que venimos hablando. ¿Cuál va a ser el objeto? Perdón. Perdón. ¿Cuál va a ser el objeto del acto cooperativo? El servicio que la cooperativa presta a sus socios, que termina siendo, como ya sabemos, el que define la modalidad de cooperativa. O sea que sí está vinculado con su objeto. Los servicios que definen el subtipo de cooperativa. Pero, lo que no es acto cooperativo
es lo que tiene relación con el derecho laboral. Es decir, la cooperativa puede tener empleados, ¿no? Una cooperativa de consumo tiene empleados que son las personas que atienden. La cooperativa de trabajo, después vamos a ver específicamente que tiene limitaciones, pero también después de que da trabajo a todos sus socios, tiene un margen para tener empleados, con ciertos límites que los vamos a ver, pero también puede tener empleados. Y así, modalidades sin limitación, ¿no? La de trabajo la tiene porque justamente da fuentes de trabajo. Entonces, ese vínculo que va a tener la cooperativa con sus empleados, eso se rige por el derecho laboral, como ya sabemos. O sea, el derecho laboral tiene sus normas, sus particularidades, sus principios, y eso va a regir, sea cooperativa, sea sociedad anónima, o sea, lo que fuera. Siempre ahí prevalece la especificidad de esa rama del derecho. Entonces ahí no aplica el derecho cooperativo. ¿Tá? Aunque imagínense que yo soy empleada de una cooperativa que a su vez es socia de otra, y de repente hago algo con la otra cooperativa, pero por mi relación laboral, o sea, en el ejercicio de mi profesión, de mi trabajo, bueno, eso sí va a quedar siempre marcado en el derecho laboral. ¿Tá? No así si actúo como socio o hago un negocio específico como socio, pero lo que tiene que ver con la relación de dependencia siempre es derecho laboral. ¿Tá? Sacando eso, todo lo demás donde participen estos sujetos en relación con estos servicios, digo. Entonces, bueno, y esto un poco ya lo hablamos, o sea, cualquier acto jurídico. Son relaciones que generan obligaciones o actos dispositivos, ¿no? La tradición, si yo voy a aportar un bien inmueble y termino haciendo una escrituración, una escritura pública, porque es la forma de transmitir la propiedad de un bien inmueble, y eso implica el aporte que yo voy a realizar, por ejemplo, bueno, la tradición, ¿se acuerdan? Título, modo, derecho civil, ¿no? Va acompañado del modo. Ese modo también, que es un acto dispositivo, como esa tradición, en realidad también, más allá de las normas concretas que se le van a aplicar, también es un acto cooperativo si está con estos sujetos y estas características, ¿sí? O sea, no es que se crea un nuevo negocio jurídico diferente para hacer esa transmisión, pero sí se entiende que en este marco es un acto cooperativo. ¿Ah? O lo mismo un auto, lo mismo lo que quieras transmitir o un negocio dispositivo. El acto cooperativo tiene como causa la ayuda mutua, ¿tá? Que en definitiva es la esencia de la cooperativa, ¿no? O lo que la define. Entonces, eso también es la causa del acto cooperativo. Después hay algunas cuestiones que se plantean en torno al acto cooperativo o preguntas o análisis que se pueden hacer mirando otras normas, más allá del acto cooperativo en sí y de estas particularidades y lo que lo define y que lo que genera es que se aplique la ley de cooperativas, podemos analizar o podemos pensar si más allá de la ley de cooperativas no se estaría o no se debería aplicar, por ejemplo, la 17250, que ustedes la conocen, ¿no? La ley de relaciones de consumo. Porque en realidad muchas veces pasa, en una cooperativa de consumo, yo soy socio de una cooperativa de consumo, yo estoy teniendo determinados actos que están afectados o que abarcan o que entran en el ámbito de aplicación de la ley de relaciones de consumo. Pues la cooperativa de consumo va a ofrecer bienes o servicios, bienes, venta de bienes de consumo, ¿no? Más que servicios. Y va a hacer una oferta y va a decir, esto vale 10 pesos masiva, o vale 5 pesos IVA incluido, no sé. Estoy inventando, pero digo, no creo que valga 5 pesos porque hoy no creo que encontremos nada a 5 pesos, pero bueno, un ejemplo. Y eso no deja de ser una oferta en el mercado, dirigido a un consumidor, que tiene una particularidad, sí, es socio de la cooperativa. Por ahí tiene algún beneficio, algún descuento, lo que sea. Pero no deja de ser una oferta. Y en el marco de la oferta y en el marco de las normas relacionadas con eso, es que aparece la 17250. O sea, la 17250 va a estar siempre teniendo, creo que cualquier acto jurídico, cualquier negocio, cualquier sujeto, siempre y cuando se enmarque dentro del mercado y dentro de una oferta y todo lo que implica. O sea que en definitiva también en el acto cooperativo, corresponde por supuesto, como en el ejemplo que les di, vamos a tener que tener en cuenta la ley de cooperativas. Lo mismo los intereses en una cooperativa de ahorro y crédito. No solo vamos a tener en cuenta la ley de relaciones de consumo, la ley de usura también, porque los intereses, obviamente que si sos una cooperativa
se parte de la base, que debería suceder, que los intereses son incluso más económicos que en el resto de las financieras, del banco, etcétera. O sea que más lejano aún de una usura. Pero de todas formas tenemos que mirarla y controlarla. De hecho, en ese caso que yo les dije que participé, no vi el final de la historia, pero participé de una cooperativa que después terminó no siendo cooperativa. ¿Se acuerdan que les dije? En ese caso había un temita de... Estaban ahí en la línea muy finita con la usura y estuvo el Banco Central en el medio, analizando todo eso, que fue un elemento que se terminó utilizando después para decir, pará, tenés que dar mejores intereses, o se supone que tú acceden o que el objetivo es esa causa, esa ayuda mutua y el servicio que define el subtipo de la cooperativa es el acceso al crédito de forma más conveniente que en el resto del mercado y estás teniendo intereses que están ahí rozando la usura. Entonces, no me digas que eso es una cooperativa, o sea, es un elemento que se usó. Pero para analizar todo eso, también tengo que mirar la ley de relaciones de consumo. No deja de ser una oferta, te ofrezco un crédito a determinada tasa de interés, no deja de ser que tenés que dar toda la información, que el contrato no tiene que tener cláusulas leoninas, porque no deja de ser un contrato de adhesión. Pues en definitiva, no es que el socio va a negociar después que se hace socio las condiciones de la tasa de interés o del préstamo. No es así. Generalmente termina siendo un formulario prearmado, como un contrato de adhesión, como pasan los bancos. Entonces, en todos esos casos, ahí rige esta norma que es general, que ya la conocen y que aplican todo. También acá, más allá de que sea un acto cooperativo, porque no cambia, porque los sujetos que participan son los que definen el acto cooperativo. Pero además de aplicar, para la redundancia, además de aplicar la ley 17, aplicamos también lo que tiene que ver con la 17250 cuando corresponde. ¿Sí? Y bueno, y si no tenemos nada que resuelva el tema, vemos que es un acto cooperativo, que eventualmente aplicamos la ley de relaciones de consumo, no deja de ser un negocio jurídico y no deja de regir o de aplicar los principios generales, ¿no? Esto no deja de ser derecho privado, en definitiva, y entonces se aplican las normas de contratación que conocemos si eventualmente hay algún vacío o algo que resolver. ¿Está? Más allá de que sea un acto cooperativo y las particularidades que tiene. ¿Sí? ¿Me siguen? Y bueno, y después otra de las cosas que la ley también prevé en el mismo artículo que regula el acto cooperativo es qué pasa si hay un incumplimiento del acto cooperativo. Por ejemplo, yo voy a hacer un aporte, entonces yo me obligo, ¿se acuerdan que cuando hablamos de suscribir a un aporte, es la obligación, suscribir capitalización que yo asumo, que implican que voy a hacer un aporte X. Eso es la suscripción, ¿no? Cuando se constituye la cooperativa, los socios suscriben capital. Después lo integrarán en determinadas condiciones, que se pactarán o no. Entonces yo asumo la obligación. Puede ser que lo integre en el momento, o sea, que efectivamente lo aporte en el momento. Puede ser que diga, bueno, lo aporto en cuotas, como suele pasar sobre todo las de, generalmente en todas, pero sobre todo las de ahorro y crédito, por